tu lado y dile: transformado para transformar. Transformados para transformar. Hechos capítulo 2, verso 14 en adelante. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones. Sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Eso fue la promesa del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has deseado una transformación real más allá de un cambio superficial? ¿Alguna vez has dicho: yo necesito un cambio en mi vida? Yo necesito salirme de esta rutina. Yo necesito salirme de esta monotonía. Yo necesito salirme de ese grupo tóxico que yo tengo. ¿Alguna vez has dicho: ese grupo de WhatsApp a mí no me bendice? Sí, porque la gente a veces te agregan a grupos y dice: pero ¿cómo yo terminé en este grupo? Y en ese grupo solamente usted ve cosas y escucha cosas que no bendice su vida. Y usted dice: yo necesito salirme de esto. Yo necesito un cambio. Pero cuando hablamos de una transformación o un deseo de cambio, no solo un cambio de hábitos, no solo un cambio de comportamiento, no solo aparentar santidad, sino ser transformado. Usted no se ha mirado en el espejo en su caminar cristiano y en momento ha dicho: yo es lo que estoy siendo un cristiano falso. Y usted mismo se critica a usted mismo y usted dice: yo necesito cambiar mi manera de ser, necesito meterme más con Dios, necesito parecerme más a Dios. Entonces, todos nosotros en algún momento hemos anhelado un cambio profundo en nuestro ser. Y si tú estás aquí hoy y has anhelado ese cambio, te tengo buenas noticias. Porque el evangelio es eso, buenas noticias. La transformación real es posible. Tú puedes cambiar tu vida, tú puedes cambiar tu manera de pensar, tú puedes cambiar tu manera de ser. Tú te puedes convertir en un mejor hombre, en una mejor mujer, en un mejor padre, en un mejor esposo, esposa. La transformación real es posible. Así que hoy estás aquí y te tengo estas buenas noticias. La transformación es real, es posible y se puede alcanzar por medio del Espíritu Santo. Porque tienes que entender algo, que Dios no solo quiere que tengas una experiencia del domingo, Él quiere que tengas una transformación desde adentro hacia afuera. Que tu vida no sea una experiencia religiosa. Yo voy a la iglesia el domingo, por tanto ya yo estoy bien con Dios. Pero tú sabes que cuando sales de aquí y regresas a tu realidad, entiendes y te das cuenta: hay algo que me falta, hay algo que está vacío en mí. ¿Y por qué yo sé esto? Porque hubo un momento en mi vida personal que yo crecí en la iglesia, estuve en la iglesia, cantaba en la iglesia, estaba en el grupo de adoración de la iglesia, y aún así yo me sentía en momentos vacíos. Y yo anhelaba, tenía ese deseo de esa transformación. Dios no quiere que tú vivas una experiencia religiosa del domingo. Él quiere que seas transformado de adentro hacia afuera. Y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo transforma a los creyentes y que de seguidores, de personas temerosas, a ser testigos valientes. La transformación es un sello distintivo de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo llegó,
Estos hombres que estaban escondidos con miedo se convirtieron en hombres valientes. Porque mire qué interesante, cuando usted mira la historia de los apóstoles después de la muerte de Jesús, ellos estaban atemorizados. Porque ellos pensaban y ellos decían, si a nuestro maestro, que tenía más fama que nosotros, que era más importante que nosotros, pudieron matarle, pudieron crucificarle, ¿qué sería de nosotros? Y aunque ellos estaban esperando el poder del Espíritu Santo, la promesa de Dios, ellos también estaban escondidos por miedo. Pero en el momento que llega el Espíritu Santo, Pedro es el primero que, el mismo Pedro que estaba escondido fue el que salió y dijo: ustedes están equivocados, estos hombres no están borrachos. Esto es el cumplimiento de la promesa que hizo el profeta Joel, de que Dios enviaría la promesa del Espíritu Santo. Así que si deseas un cambio permanente, debes de entender que el Espíritu Santo tiene el poder para cambiarte. De una persona temerosa a una persona valiente. A una persona con la valentía, con el poder necesario para pararte en público y hablar de las grandezas de Dios. Deseas un cambio permanente. Entonces no necesitas solo escuchar palabras bonitas el domingo. Entonces no necesitas solamente que yo te diga lo que quieras escuchar, sino lo que Dios quiere hacer en ti para transformar tu vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, no solo te toca, sino que también te transforma. Te cambia, te da valentía, te prepara para llevar a cabo la misión. Y todos nosotros tenemos una misión. Todos nosotros se nos encomendó, ¿sabes qué? Predicar a Cristo, hablar de las buenas nuevas. Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan por el mundo y lleven la buena noticia a toda la tierra. Esa es nuestra asignación. Y aunque tú digas yo no sé hablar, cuando el Espíritu Santo te toca, te da poder y te pone las palabras correctas para hablar. Así que cuando miramos la historia, alguien que puede hablarnos de cambio y puede darnos ejemplo de cambio se llama Pedro. Un hombre que fue marcado por el miedo. Un hombre que se escondió, que había negado a su maestro, que se sentía culpable por haber abandonado a su maestro. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, eso cambió su vida. Y este es el primer punto que quiero resaltar en esta mañana o en esta tarde. Es que Pedro es un caso de transformación. Cuando miramos la historia de Pedro, nos vamos a dar cuenta que hay un antes y un después. Cuando miramos la historia de Pedro, estaba Pedro el que antes del Pentecostés y el después de Pentecostés. El hombre que tuvo la valentía de levantarse y hablar y testificar de las grandezas de Dios. Y esto es lo que dice el versículo 14. Entonces Pedro dio un paso adelante, como quien dice: estamos aquí, pero yo me voy a parar al frente y yo voy a testificar y yo voy a hablar y yo voy a confesar de las grandezas de Dios. Poco antes Pedro tenía vergüenza, tenía miedo, se sentía humillado, se sentía avergonzado. Pero después de Pentecostés no fue el mismo. Y es por eso que necesitamos la llenura del toque del Espíritu Santo. Necesitamos ser transformados. Pedro se mantuvo firme, tuvo valentía para predicar, para declarar el Evangelio. Llamó a la gente al arrepentimiento. Porque cuando el Espíritu Santo viene, te toca, te transforma, te da las palabras. Y usted puede decir: yo no sé hablar. Yo pienso en esto. Y en la clase que hemos culminado de los Timoteos, teníamos un grupo de personas que se sentían incapaz. Ellos se sentían incapaz porque para completar la clase de los Timoteos, aquellos que van a tomar la clase en la próxima sección, hay que hacer un papel, un proyecto de 50 páginas.
Así que no tenga miedo, usted tiene el poder, el Espíritu Santo le da la habilidad de hacerlo. Y muchos decían, hubieron algunos que dijeron, yo no vuelvo más a este estudio. Yo voy a estar de vacaciones hasta que se termine la clase. Pero nosotros le dijimos, en el nombre de Jesús tú puedes. Y mire, ellos fueron los que primero entregaron su proyecto de 50 páginas. Sí, dele un fuerte aplauso al Señor. Porque eso que usted ve imposible, que usted se siente incapaz, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te transforma, te equipa, te da la habilidad para tú alcanzar lo que tú no puedes alcanzar por ti mismo. Así que, ¿qué pasó con la vida de Pedro? Pedro experimentó el toque del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo, fue transformado por el Espíritu Santo, para que él poder ir más allá de lo que él podía alcanzar. Pedro no fue el mismo, fue transformado. Y así mismo Dios quiere hacer contigo hoy. Así mismo el Espíritu Santo quiere hacer contigo hoy. Quiere llenarte, quiere transformarte, quiere equiparte para tú alcanzar el propósito de Dios para ti. Porque debes entender algo, que todos tenemos un propósito. Y que por más que tú te esfuerces con tus propias fuerzas, no lo vas a poder lograr. Mire, por más que usted quiera ser un buen padre, con tus propias fuerzas no lo vas a lograr. Por más que tú quieras ser una persona amable, gentil, con tus propias fuerzas no lo vas a lograr. Pero con la fuerza del Espíritu Santo, yo he visto hombres que antes eran alcohólicos, que antes estaban hundidos en las drogas, pero fueron tocados por el Espíritu Santo, por el Evangelio, y su vida transformada, su vida cambió, su vida fue levantada, su vida ahora son padres que son de testimonio para la sociedad. ¿Qué hizo todo esto? ¿Qué puede cambiar a una vida? ¿Qué puede cambiar a un alcohólico, a un predicador? Esto se llama el toque del Espíritu Santo, el Evangelio, Cristo moviéndose en la vida de alguien. Necesitas un cambio, una transformación genuina. Necesitas a Dios, necesitas el poder del Espíritu Santo. Porque hay algo que debemos de resaltar, que cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, esperen, ellos tenían una asignación. Mire qué interesante, que Él le dice, vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo. Pero después le dice, antes de usted salir a predicar el Evangelio por todo el mundo, esperen la promesa del Padre, que le dará poder, que lo equipará, que le dará la valentía para alcanzar el propósito que ustedes necesitan llevar. Así que la segunda cosa que debemos de ver hoy es que Pedro fue transformado. Pero después que Pedro fue transformado, él transmitió eso a otro. Pedro hizo lo que esta canción popular, ese corito que se ha vuelto de moda, o te prende tú o me prendo yo, o te prendo yo. Pedro hizo, no, yo quiero estar encendido, lleno del fuego, sino yo voy a hacer algo para transmitir esto. Y este es el segundo punto de este mensaje, que la multitud experimentó la transformación por convicción. La multitud experimentó transformación por convicción. El Espíritu Santo se convirtió a Pedro en un instrumento de transformación. Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, llega a tu casa, a tu familia, te transforma. Pero no te transforma solamente para que tú te quedes con eso guardado, sino que Él te transforma para tú transformar a otros, para tú bendecir a otros, para tú ayudar a otros, para tú levantar a otros. Y mire lo que dice el Hechos 2:37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Esto era de la multitud, quienes le dijeron a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Cuando tú predicas la palabra de Dios con poder, y cuando el Espíritu Santo obra a través de tus palabras, la gente experimentará la convicción.
Y la convicción es señal de la gracia de Dios y del mover del Espíritu Santo, y no de una manipulación emocional. Cuando el Espíritu Santo convence a alguien, no se trata solamente de ponerse a llorar o sentir, ese mensaje me tocó. Esa es una experiencia emocional. Porque si la palabra solamente te toca y tú te sientes emocionado, pero no hay un cambio en ti, no hay una transformación en ti, tú has experimentado una experiencia emocional que no transforma y que no cambia. Pero las palabras de Pedro no fueron solamente sus palabras, sino fueron palabras guiadas, sazonadas, equipadas por el Espíritu Santo, que llegó al corazón de estas personas que escuchaban el mensaje. Porque el cambio verdadero no se provoca por nosotros mismos ni por nuestras palabras. Tenemos que entender que el cambio verdadero se produce a través de la transformación que produce el Espíritu Santo. Él es quien convence al hombre y a la mujer de su pecado para que pueda haber una transformación. Jesucristo dijo en Génesis 16:8: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. Quiero detenerme aquí para que entiendas algo, explicarte algo. Que la palabra convicción viene de una palabra griega que es elenco, y significa convencer de la verdad, reprobar, acusar, refutar, interrogar como un testigo. Cuando escuchamos la palabra y cuando el Espíritu Santo convence a alguien, es como que usted está en el estrado de una corte y usted dice: todo está bien, nadie tiene pruebas, nadie puede culparme, soy inocente. Y de repente se levanta el fiscal y comienza a presentar pruebas en tu contra. Y tú decías: pero yo no pensaba que nadie sabía. Pasó como el caso que ustedes quizás escucharon en la noticia, donde un pelotero dominicano y la mamá de una niña pensaba que todo estaba bien, especialmente la madre. Pero ella se dio cuenta que las pruebas también a ella la condenaron. Cuando tú y yo nos paramos en la corte de Dios, van a haber dos cosas que van a suceder. El Espíritu Santo va a comenzar a decirte: ¿has mentido alguna vez? Porque hay gente que dice: yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie. Cuando usted le dice arrepiéntete, conviértete a Cristo, no, yo no necesito arrepentirme, yo no le hago daño a nadie, yo me porto bien. Pero tú sabes lo que el Espíritu Santo hace cuando tú estás sentado en la corte, en el estrado. Él viene como un fiscal y te dice, y te comienza a hacer preguntas. ¿Has pensado mal de alguien? ¿Has hablado mal de alguien? ¿Has mentido alguna vez? ¿Has tomado algo prestado que no era tuyo y no lo devolviste? Algunos le llaman prestado, otros dicen eso es, la Biblia le llama robar. ¿Has hecho algo, una sola cosa? Porque si has cometido un pecado, ya eres pecador. Y tú puedes decir: no, pero el vecino mío hace más, él vende hasta drogas. Y el Espíritu Santo te va a decir: no se trata de tu vecino, se trata de ti. Y es ahí cuando el Espíritu Santo comienza a mostrar todas las pruebas convincentes para hacerte entender de que eres pecador. Y en medio de esa corte, ¿sabes algo? Se levanta alguien más, y es el pecado. Y él dice: por cuanto él es pecador, él merece la muerte. Por cuanto él es pecador, él necesita juicio, condenación eterna. Por cuanto él es pecador, él necesita ser condenado por siempre.
Pero cuando el Espíritu Santo vuelve a hablar, Él se levanta una vez más y Él dice: es cierto que eres pecador, pero no te estoy mostrando las pruebas contundentes para condenarte, sino para salvarte, sino para que tú puedas experimentar el arrepentimiento y pueda traer convicción y salvación a tu vida. El Espíritu Santo obra en nosotros no para condenarnos. Jesucristo mismo dijo: yo no vine al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Lo que tú tienes que entender es que todos necesitamos un arrepentimiento, una salvación, y esto solamente se puede hacer a través de la obra redentora de Cristo, obrando en el Espíritu Santo en nosotros. Eso no se trata de que yo hago cosas buenas. Se trata de que entiendas de que necesitas un arrepentimiento. Entonces, ¿qué no es una convicción? ¿Y qué no es la convicción de pecado? No es simplemente sentir un remordimiento, resentimiento, vergüenza. Eso también muchos sin arrepentirse lo sienten. Me sentí mal por lo que el pastor dijo, pero no me arrepentí. Convicción tampoco es tener miedo al infierno, porque el miedo solamente te paraliza, pero no te transforma. Convicción no es conocimiento bíblico del mal y del bien. Yo conozco muchos que saben acerca del mal y del bien y de la palabra del Señor, y yo me atrevería a decir que saben incluso más que yo, que soy pastor. Pero el conocimiento no te salva, no te transforma. Necesitas un toque. Entonces, ¿qué es una convicción de pecado? Es la obra del Espíritu Santo exponiéndote y confrontándote para que te apartes del mal. Es ver el pecado y sentirse repugnado. Ya yo no voy a vivir de esa manera. Ya yo no voy a hacer eso que yo hacía antes. Cuando yo me miro ante Dios y cuando el Espíritu Santo trae convicción en mí, dice: pero ante un Dios santo yo no puedo seguir haciendo esto aunque nadie no me vea. Convicción es sentir lo que el profeta Isaías experimentó cuando dijo en Isaías 6:5: ay de mí que soy de labios impuros. Cuando Isaías se vio ante la santidad de Dios, él dijo: soy un hombre muerto, hoy se ha terminado la vida para mí, porque soy de labios impuros y mis ojos han visto al Rey del universo, al Creador de toda la tierra. Convicción de pecado es una alarma interna que te dice: no lo hagas, estás a punto de ofender a Dios. Convicción de pecado es apartarte, es una urgencia de santidad, es querer vivir para agradar a Dios. La verdadera transformación comienza cuando la palabra de Dios penetra el corazón y trae convicción por medio del Espíritu Santo. Necesitamos ser convertidos, transformados, pero esto solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero la convicción no es el paso final. Es el inicio de la transformación más profunda. Porque Dios no quiere solamente renovarte, Él quiere también utilizarte para que se cumpla la promesa y el propósito de Dios en tu vida. Y el tercer punto fue el cumplimiento de la promesa. Dios lo prometió y se cumplió. Y Ezequiel dice estas palabras en el versículo 26 y 27 del capítulo 36. Les daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Le quitaré el terco corazón de piedra. Me llama mucho la atención que aunque uno quiera ignorar, antes de conocer y hacer experimentar el Espíritu Santo, la transformación, todos teníamos un corazón de piedra. Un corazón duro que se había cauterizado por el pecado. El 27 dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Por qué tú necesitas el Espíritu Santo?
Porque sin el Espíritu Santo tú no puedes obedecer a Dios. Tú no puedes seguir los mandamientos de Dios. Tú puedes aparentarlos. Tú puedes hacer como que tú eres una persona santa y religiosa, que no te metes con nadie. Pero tu corazón va a estar duro, va a estar sucio, va a estar desagradable ante los ojos de Dios. Pentecostés marcó el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios. Un corazón nuevo. Ya el corazón viejo quedó atrás y ha sido reemplazado. Un espíritu nuevo. Dios transforma tu conducta y te da una nueva naturaleza renovada. Un espíritu renovado no solo te rodea, sino que ahora vive en ti. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo no es presumir poder, sino producir personas nuevas. Yo tengo el poder del Espíritu Santo, todo lo tenemos. No es alardear, es que el Espíritu Santo obre en una manera en ti, de que otros sean transformados, de que tú seas regenerado, de que tú seas transformado, de que tú seas convertido en una persona nueva. Cuando el Espíritu Santo te transforma, nuestros deseos egoístas se vuelven en servicio. Cuando el Espíritu Santo te transforma, el miedo se convierte en fe. Lo que tú tenías miedo de hacer antes, tú te levantas con valentía y tú dices, sí, yo lo voy a hacer. Yo he visto muchas personas que tenían miedo a hablar. La clase de la cual le hablé en los Timoteos, hubieron hermanos que, mire, usted lo ve que ellos vencen el miedo. Aunque se ponen rojo cuando están al frente. Se le nota, la mano le tiemblan, pero el Espíritu Santo te da la valentía para tú levantarte, para tú testificar, para tú hablar de esas grandezas. Y es por eso que es tan importante que busquemos la llenura, la transformación, el toque del Espíritu Santo en nuestras vidas. No necesitamos un maquillaje espiritual, necesitamos un nuevo corazón. Porque la religión maquilla el pecado para que se vea bien. Eso es lo que hace la religión. Me pongo una ropa para aparentar una persona buena, pero por dentro estoy dañado. Mas el Espíritu Santo arranca de raíz para que vivas en libertad, para que vivas en gozo, en alegría. Ya no tienes que experimentar tu felicidad, ahora eres feliz verdaderamente. Porque cuando el Hijo de Dios te libertare, seréis verdaderamente libres. La sonrisa, el gozo, no es una apariencia, es una libertad, es una alegría, es un gozo en el Señor que solamente Él nos puede dar. Cuando el Espíritu Santo transforma nuestro corazón, no solo lo cambia, sino que ahora hemos sido cambiados para ayudar y bendecir a otros. Y esto nos lleva al punto 4, el cambio de identidad. Antes eras pecador, antes estabas condenado, antes la Biblia dice que éramos como trapo de inmundicia. Pero cuando venimos a Cristo hay un cambio de identidad. Y mira lo que dice Romanos 8, el verso 14 en adelante. Pues todo lo que son guiados por el Espíritu. Si usted tiene una Biblia, marque eso, guiado por el Espíritu. O todo lo que tienen el Espíritu. Aquí no está hablando de gente que no tiene el Espíritu Santo. ¿Y por qué yo estoy resaltando todo lo que tienen el Espíritu de Dios? Porque usted va a encontrar gente allá afuera que dice, no, nosotros somos todo hijo de Dios. Y eso no es verdad. Eso no es así. Somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Mire lo que dice el texto, la palabra del Señor. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, los que tienen el Espíritu Santo de Dios, son hijos de Dios.
No todo el que anda pecando por allá afuera, sino solamente los que tienen el Espíritu Santo en ellos. Y ustedes, dice el 15, y ustedes han recibido un espíritu que no esclaviza al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Fuimos adoptados por Dios. Ahora llamamos Abba Padre, pues el Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos. Nuestro espíritu se une con el espíritu y ahora somos llamados hijos. El 17 dice: así que como somos herederos juntamente con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido hechos hijos para ser también coheredero con Cristo, para heredar la eternidad con Cristo. Y también vamos a padecer con Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo se burlará de nosotros, nos señalará, se dirá que somos locos. Eso es parte del sufrimiento de la vida cristiana. Pero en Cristo vamos a heredar la eternidad con Él. Entonces Pentecostés no se trató solamente de poder, sino de identidad. Porque Dios no solo te da un nuevo comienzo, Él nos hace nuevo hombre. Él te hace una nueva mujer. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. El pasado ya no te puede condenar. El infierno no te puede condenar. ¿Sabes por qué? Porque ahora eres hijo. Ya no eres esclavo del miedo. Ya no eres esclavo del temor. Ya no eres huérfano. Ya no estás abandonado. Ahora eres llamado hija e hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo dio su vida por ti. Porque has sido redimido. Porque has sido comprado. Porque ahora estás en Él. ¿Qué significa esto entonces? Que nuestra identidad no se basa en el pasado. Nuestra identidad no se basa en lo que tú hiciste antes, ni en los fracasos que tuviste, ni en las etiquetas que el mundo te puede poner. Tu identidad se basa en la verdad eterna de que ahora somos hijos. ¿Y qué bendición es esto? Mire, usted tiene que siempre decir esta verdad. Y sin promover el libro que estoy escribiendo, hay uno de los capítulos que habla acerca de esto, de reemplazar las mentiras del pecado por verdades bíblicas. Porque tu mente te vas a decir: pero tú fracasaste, pero tu esposo te dejó, te fue infiel, te falló, el mundo te falló, tu padre no te quiso, te abandonó, nunca te ha querido. El mundo y tu propia mente te va a decir todas estas cosas. Pero la verdad de Cristo, lo que el cielo dice, lo que el Padre ha dicho, es que ahora somos hijos. Ahora hemos sido adoptados por Dios. Y ya no tenemos que decir somos huérfanos, porque ahora somos hijos. Ahora tenemos un Padre todopoderoso que ha venido a morir y a levantarnos y a darnos una identidad. El mundo puede señalarte, puede hablar y puede decir cosas, pero lo que Dios dice es la verdad y lo que permanecerá para siempre. Así que soy hijo de Dios, somos hijos de Dios, no por mérito, sino por gracia. Somos hijos de Dios, no por mérito, sino por gracia. No por la religión, sino por adopción. No es que hayas adoptado una religión y ahora eres hijo, no. Has sido adoptado por medio del Espíritu Santo y por la transformación que ha sucedido y que has experimentado. Así que cuando sabes que eres hijo, te conviertes en una fuente de vida para otros. Dios no te dio un nuevo nombre para que tú ahora digas: no, yo soy mejor que tú. Dios no te transformó para que ahora tú señales y menosprecies a otros. Yo siempre digo que a veces nos pasa mucho esto a nosotros,
que después de un poco tiempo de estar en la iglesia, se nos olvida que nosotros también éramos pecadores. Y vemos el pecador y decimos, bueno, yo no me junto con esa gente. Yo no voy ni siquiera a esos cumpleaños, eso corrompe. Esa gente, mira cómo están bebiendo y fumando ahí. El infierno los espera. Sí, porque y se nos olvida que un día nosotros también estuvimos ahí. Pero gracias a la misericordia de Dios, hoy estamos de este lado. Y Dios no nos llama ahora para señalar a otros. Dios no nos llama para señalar a otros, para condenar a otros. Ese no es tu trabajo. Dios no te llamó a ti de que para ser juez. Yo digo, esa persona se va para el infierno. ¿Se habrá salvado esa persona? A mí qué me importa si se salvó o se perdió. Dios es el que va a condenar a la gente. Y te voy a decir algo. Hay una frase siempre que yo uso que dice, o un estudio que una vez compartí con la iglesia, que lo titulé: los buenos se van al infierno y los malos se van al cielo. Porque para tú ir al cielo, tú necesitas reconocer de que eres malo y arrepentirte. Pero hay gente que se cree buena y nunca se arrepiente. Y cuando parten de esta tierra terminan en un lugar de tormento. Porque eso no se trata de que yo soy bueno. Se trata de un arrepentimiento, de una conversión, de una transformación, de entender de que necesitas a Cristo para que puedas experimentar la vida eterna. Así que el punto 5 es el tema de este sermón: transformado para transformar. Y el versículo 42 al 47 de Hechos 2, estoy parafraseando todos estos textos, dice: y se dedicaron a servir a Dios. Todos estaban llenos de reverencia, y cada día el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Cuando el Espíritu Santo visitó el aposento alto, tocó a los apóstoles. La prédica de Pedro terminó en una conversión de más de 2,000 personas. Miles de personas aceptaron a Cristo ese día y ahí nació la iglesia. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él viene para transformarte, pero no para que tú te quedes de brazos cruzados, sino para usarte como instrumento de transformación a otros. Después de la venida del Espíritu Santo, la iglesia dejó de ser solamente una reunión, 2 horas del domingo, sino que se convirtió en un movimiento de transformación imparable. Eso es lo que tú y yo debemos de entender, que tú y yo somos la iglesia, que estas 4 paredes no son la iglesia. Tú y yo somos la iglesia y hemos sido llamados para transformar al mundo, para impactar a la gente alrededor nuestra. Personas que son transformadas a través del Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo la iglesia creció en comunidad, una nueva comunidad de fe. Y compartían todo lo que tenían, oraban con fervor, alababan con libertad y vieron muchos milagros. La transformación que tú y yo necesitamos es por medio del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo. Y esa transformación que ellos experimentaron llegó hasta nosotros. Mire el impacto de una persona llena del Espíritu Santo y de una persona de fe. Que usted puede decir, y yo me imagino que Pedro y los apóstoles nunca tomaron un avión ni llegaron a otro continente. Ellos no llegaron a la América. Pero la obra redentora, el mensaje de las buenas noticias llegó hasta nosotros. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú te llenas del Espíritu Santo y te dejas usar por el Espíritu Santo, tu vida será transformada. Mire, usted y yo somos el resultado de personas
que nos predicaron a nosotros. De la abuela que no sabía ni leer muy bien, que lo que vivían era un campo, que no tenía redes sociales ni micrófono, pero tenía Cristo. Y hablaba de Cristo y vivía como Cristo. Y al ver esto, usted y yo dijimos: yo quiero ser como mi abuela, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Eso fue el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y mire cómo este impacto de esos que vinieron antes de nosotros llegó hasta nosotros. Y hoy todos nosotros somos el resultado de alguien que creyó, de alguien que caminó y de alguien que nos predicó, porque el Espíritu Santo estaba en esa persona. La iglesia no necesita más marketing, más promociones, más anuncios. Lo que la iglesia necesita es la llenura del Espíritu Santo. Tú no necesitas más like, tú no necesitas más seguidores, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Tú dices: pastor, pero si tengo más seguidores tengo que tener un mayor impacto. Yo conozco personas que tienen millones de seguidores y no están teniendo ninguna clase de impacto, que no están causando ninguna clase de transformación. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, tus palabras van a hacer eco en los corazones. Tus palabras y tu comportamiento, tus vivencias van a ser testimonio para tus hijos, para tus hijas. Y puede ser que en un momento ellos se aparten y quieran explorar el mundo. Pero cuando tú instruyes a tus hijos en los caminos del Señor, la palabra es puesta en sus corazones. Esa palabra a su tiempo dará fruto. Tenemos que entender que ese es el trabajo del Espíritu Santo. La gente no necesita ver perfección, porque todos somos imperfectos. Yo soy imperfecto. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a experimentar la transformación. Vamos a experimentar el cambio. Yo me recuerdo que un día una persona que me conocía desde niño puso un comentario en las redes sociales y él dijo: yo nunca pensaba que tú ibas a ser pastor, porque tú eras el más callado de uno de los más callados de tus hermanos. Ni yo tampoco pensaba que iba a ser pastor, porque mi grande miedo era pararme aquí todos los domingos y testificar y hablar de Dios. Mas aún así, cuando el Espíritu Santo toca tu vida, te transforma, te cambia, te regenera, te convierte en una persona de impacto. No fuiste llamado para permanecer igual, para quedarte en el mismo lugar. Fuiste llamado para impactar al mundo. No fuiste llamado para encajar con la gente. Fuiste llamado para ser diferente, para ser el modelo que ellos van a seguir. Así que nosotros, mire, cuando el mundo mire a alguien o busque el modelo, tiene que mirar a la iglesia. Pero tristemente, la iglesia está mirando más al mundo que el mundo a la iglesia. Nosotros somos el estándar. La Biblia dice que la iglesia y su palabra es el estandarte. Debemos ser el estándar que cuando la gente mire, ellos digan: estoy perdido, estoy mal, pero el día que yo decida cambiar, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ese cristiano, como esa cristiana. Si un día me convierto, quiero ser parte de esa comunidad de fe. Tenemos que ser ese modelo de transformación. Fuiste llamado para transformar el mundo que te rodea. Mire qué asignación más bonita. Usted quiere ser una persona de influencia, ya lo eres. Ya lo eres, eres un influencer y debes de ser un influencer, no de las redes sociales, sino de Cristo. Cuando la gente te mire, cuando la gente te vea, que vea a Cristo. Que cuando la gente abra tus redes sociales, vea a Cristo.
Que lo que tú postees en las redes sociales sea para glorificar a Cristo. Que la gente pueda ver a Cristo, palpar a Cristo y experimentar a Cristo a través de ti. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Para que nos transforme primero a nosotros y que nos guíe a ayudar a otros a ser transformados. Pentecostés no fue la liberación de poder, fue el renacimiento del pueblo de Dios. El Espíritu Santo no solamente llena a una persona, sino que lo transforma. Debe de existir una transformación. Así que Pedro fue transformado, la multitud fue tocada, fue transformada, fue llevada a convicción y a un arrepentimiento. La profecía se cumplió que había hecho el profeta Joel. Y tenemos una nueva identidad. Y la iglesia se encendió por medio del Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura. Fuimos transformados para transformar. Fuimos escogidos no solamente para llenar y vivir y pasar por la vida y no dejar nada. ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar? ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar? Muchas cosas materiales o problemas, dependiendo de donde tú lo quieras ver. ¿Cuál es el legado que tú le vas a dejar a tus hijos? Cuando tus hijos te recuerden, ¿qué van a recordar de ti? Cuando sus nietos pregunten por ti, ¿qué le habrás dejado? Fuiste llamado para transformar tu mundo, tu comunidad, tu familia. Puedes convertirte en la persona, en el primero que diga: yo voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Qué necesitas que sea transformado hoy? Una actitud, un pensamiento, un trato hacia los demás. ¿Hay algún miedo, algún fracaso o alguna mentira que te está deteniendo? Todo esto el Espíritu Santo lo puede transformar. Si hoy rindes tu vida a Cristo, y si hoy le pides al Espíritu Santo: ven a mi vida, te entrego esta actitud, Él te va a dar el poder para vencer. Lo que tú no puedes vencer con tus propias fuerzas, debes de entregárselo al Espíritu Santo. Lo que tú no puedes dejar con tu propia fuerza, debes pedirle ayuda al Espíritu Santo. Que mi matrimonio no está funcionando. Busca al Espíritu Santo, pídele ayuda. Él es el Paracleto. Él es esa muleta. Todos cojeábamos. Porque si la palabra le llama a él Paracleto, o las amuletas que necesitamos para caminar, eso significa que todos éramos cojos. Y seguimos siendo cojos, por si acaso. Sí, porque a veces se nos olvida que vamos a cojear, pero cuando nos sostenemos y nos apoyamos al Espíritu Santo, podemos caminar firmemente. Porque ya no va a haber condenación, porque ya no va a haber culpa. Todo eso el Espíritu Santo puede arrancarlo de tu vida. Él puede traer la libertad que tu mente necesita. Él puede restaurar esa relación que está al punto del fracaso. Puede transformar tu casa, tus hijos, tu familia, tu entorno, a ti mismo. Necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un cuento de hadas solamente que, yo escucho a la gente en la iglesia hablar del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. Él es que nos da la fuerza. Él es que pone las palabras correctas. Él es que nos hace también a veces mordernos la lengua y no decir lo que pensamos o lo que nuestra mente y nuestra boca quiere decir. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso necesitamos su ayuda. La Biblia dice que también Él es nuestro consolador. El que te consuela.
Esas noches donde te sientes sola, donde las voces del pasado te visitan, donde te sientes fracasado, fracasada, donde te sientes que no vas a lograrlo, que no tienes la capacidad, que has fallado, que fuiste un mal padre, que abandonaste a tus hijos. En esos momentos donde nadie más conoce lo que tú estás pasando, el Espíritu Santo viene y como consolador te consuela. Cuando las voces comienzan a hablar mentiras en tu mente, el Espíritu Santo dice: eres amado, eres amada, eres hijo, eres hija, lo vas a lograr, puedes alcanzarlo, yo estoy contigo. Cuando te sientes solo, que ya dices, nadie me quiere, no le importo a nadie, el Espíritu Santo dice, yo estoy contigo. Y la promesa de Jesús para sus discípulos dijo, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Espíritu Santo. ¿A quién tienes en tus tormentas? Cuando las tormentas de la vida se levantan, cuando las dificultades se presentan, cuando los diagnósticos no dan esperanza, cuando ese ser querido parte de esta tierra, ¿quién es el mejor consolador para nuestras vidas? Es el Espíritu Santo. Lo necesitamos todos los días. Necesitamos levantarnos todas las mañanas y decirle, Espíritu Santo, te necesito hoy más que ayer. Necesito tus fuerzas. Cuando me siento débil, yo puedo clamar y decir, Espíritu Santo, ayúdame, dame fuerzas. No importa lo que estés pasando, lo que hayas pasado, lo que estés viviendo, hay un consolador que quiere animarte, que quiere levantarte, que quiere restaurarte, que quiere transformarte, y se llama el Espíritu Santo, y se llama el poder de Dios obrando en nosotros. Así que no podemos ignorar su presencia en nuestras vidas. Debemos de anhelarlo. Debemos de pedirle al Señor, Señor, lléname cada día más. Porque mientras más te llene de su poder, más te vas a parecer a Cristo. Debemos de buscarlo. Debemos de anhelarlo. Debemos de pasar tiempo en su presencia para que nos parezcamos más a Él. Porque fuimos transformados para transformar. Pero antes de hablarle de transformación a alguien, nosotros debemos de haberle vivido y experimentado. Yo soy de los que piensa así, que antes de yo decirle a alguien haz algo, yo debo de haberlo hecho. Yo debo de haberlo experimentado. Y si yo te estoy diciendo hoy necesitas el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo te va a transformar la vida. Eso que tú anhelas, esa persona que tú deseas ser, porque todos nosotros necesitamos y anhelamos ser una mejor persona. Y te voy a decir algo, la educación te puede ayudar, hablar con alguien te puede ayudar, tener el consejero te puede ayudar, pero el Espíritu Santo es el mejor ayudador. ¿Sabes por qué? Porque Él se mete hasta los profundos de tu corazón y comienza a escudriñar eso, incluso esos secretos que ni tú mismo te recordabas. Esos traumas que tú pensabas que no te afectaron, pero sí te hicieron daño. Y Él comienza desde adentro hacia afuera a transformarte. Porque la religión te va a decir cambia, y te va a decir cambia de ropa. Ponte una corbata, ponte un traje, ponte un pañuelo en la cabeza. Haz algo para aparentar la transformación.
Pero el Espíritu Santo, cuando Él se mete en ti, Él se mete en los huecos más pequeños de tu alma, de tu corazón, de tu mente, y te va cambiando, te va transformando, va sacando, va limpiando, va renovando para convertirte en una persona nueva, para que cuando tú abras la boca y cuando el mundo te vea, dice, realmente hubo un cambio, hubo una transformación, y eso solamente a través del Espíritu Santo. Y después que haya experimentado la transformación, ahora entonces tú puedes ir al mundo, decir, ¿sabes algo? Yo fui transformado, y el mismo que me transformó a mí te puede transformar a ti. El mismo que me dio una familia a mí te puede dar una familia a ti. El mismo que me hizo un buen padre, un buen esposo, un buen compañero, un buen amigo, también puede hacerlo contigo. Es por eso que necesitamos el Espíritu Santo. Porque fuimos transformados para transformar. Porque fuimos transformados para levantar, para ayudar, para fortalecer a otros. La transformación verdadera solamente se produce por medio del Espíritu Santo. Iglesia, tú y yo fuimos llamados para impactar el mundo, para contarle las buenas noticias. Porque fuimos transformados para transformar. Ya no somos esclavos del temor, ni de la vergüenza, ni del fracaso. Somos hijos. Y fuimos transformados para transformar. Inclina tu rostro ahí donde estás.